Muy bien, se ve la presentación, ¿no? Pantalla completa. Se ve. Perfecto, perfecto. Sí. Ok. Hoy vamos a estar hablando, señores, ya del segundo capítulo de este módulo, que es la gestión de los recursos. Dentro de la gestión de los recursos, tenemos que ver, al igual que en calidad, una pequeña introducción a la gestión de los recursos, bastante breve, una definición de gestión de los recursos del PMBOK y posteriormente vemos a proceso por proceso, ¿no? Que es la gestión de recursos del PMBOK. ¿Okay? Como ustedes ya saben, un resumen genérico es que los 5 grandes grupos de proceso interactúan con las 10 áreas de conocimiento y esta interacción me genera la tabla maestra del PMBOK, que es la de 49 procesos. En recursos, nosotros vamos a ver que 2 pertenecen a planificación, 3 pertenecen a ejecución y 1 pertenece a control, con lo cual hacen 6. La diferencia entre la quinta edición y la sexta edición es que en la quinta habían 4 recursos nada más y hoy en la sexta edición se han adicionado dos procesos, a esta área de conocimiento, que son los que ustedes pueden visualizar en verde. Estimar los recursos de las actividades y controlar los recursos. ¿Ok? Entonces, eso es nuevo. Algo también novedoso o que podría llamar la atención es que la mayoría de las áreas de conocimiento tiene su mayor énfasis o la mayor cantidad de procesos en el área, en el grupo de procesos de planificación. Sin embargo, en recursos nosotros tenemos el mayor grupo de la mayor cantidad de procesos en el grupo de procesos de ejecución. ¿Ok? Así que mucho énfasis porque ya pues los recursos vamos a ir viendo ya son la parte humana, la parte física también, ¿no? Bien, como les decía, tenemos los recursos humanos, que es parte de los recursos, y los recursos físicos. En esta edición el PMBOK hace una diferenciación. Antes le llamaba directamente el área de conocimiento, se llamaba gestión de los recursos humanos. Ha cambiado, así como cambió también de la gestión, antes se llamaba gestión de tiempo, posteriormente pasó a gestión de cronogramas, ahora cambió, gestión de recursos humanos cambia a recursos. Y dentro de ese cambio también hace una diferenciación que está bien marcada, ¿no? Una cosa es gestionar los recursos humanos y otra cosa es gestionar los recursos físicos. Porque en muchas ocasiones nosotros solo hacemos énfasis a los recursos humanos y nos olvidamos de los físicos, ¿no? No, particularmente llegaba yo a campamentos donde no teníamos con qué trabajar, pues no había computadoras, por ejemplo, en las oficinas. Entonces, a veces en los procesos se les olvida esos detalles que son importantes para que los recursos humanos puedan desempeñar mejor sus funciones, que son los recursos físicos. Los recursos físicos son el equipamiento, los materiales, las instalaciones, las infraestructuras que forman parte del proyecto, ¿no? Ahí tenemos los equipos, ¿no? Ahí para los ingenieros civiles eso va a ser un delirio ver esa cantidad de maquinaria ahí desempeñándose. Entonces, tenemos los materiales como podrían ver ustedes, papel, lapiceros, marcadores, si es construcción van a tener cemento, los agregados, ripio, arena, etcétera, ¿no? Otra parte de los recursos físicos son las instalaciones e infraestructura, la oficina. ¿Qué instalaciones van a necesitar ustedes? Instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de voz y datos, instalaciones de seguridad, todo eso se olvida. Eh, yo tuve una experiencia también, miren, les comentaba de a poquito, ¿no? Que llegamos a un campamento y no había computadoras. Entonces, hasta que nos trajeron las computadoras, ya estábamos ahí pagando ingenieros sin que produzcan, ¿no? Pero en otro caso, en un proyecto, normalmente en un pozo petrolero, por ejemplo, que se hace en la punta de un cerro, por decirle, una locación, se hace el pozo de la planchada, se le llama, ¿no? Que es la planicie donde se va a sentar la torre de perforación. ¿Ya? Y normalmente son superficies dependiendo de la topografía del terreno, unos
no sé, 200 por 200 metros, así, ¿no? Y ahí se colocan varias instalaciones. Entonces, parte del proyecto puede ser otro proyecto aparte, porque podría ser un programa, que en realidad es un programa, ¿no es cierto? No es solo un proyecto, porque está la construcción de la planchada, está la construcción del camino de acceso y otro subproyecto, ¿no? Por ejemplo, el tema del pozo de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varios en un activo, se le llama en la parte petrolera, pero hay varios proyectos que pertenecen a un programa. Eh, no se olviden la definición de programa, ¿no es cierto? Son proyectos que entre sí dan mejor, más valor agregado o se le puede sacar más provecho que no se sacaría si se los hace de forma individual. Por ejemplo, yo tengo la planchada, ¿no? Que la puedo hacer en enero y después yo hago en diciembre el camino de acceso o viceversa, ¿no? Entonces, si yo lo hago los dos juntos o de manera paralela, ¿ya? O traslapados ahí, pero cercanos por lo menos, yo puedo usar la misma maquinaria que me mueve tierra, es esa que están viendo en la foto, para la planchada, yo la utilizo para el camino de acceso y me puedo prestar equipamiento, los recursos, el equipo de proyecto, los recursos humanos, puede ser el mismo también, el mismo staff, ¿no? Mismos supervisores, etcétera, ¿no? Entonces ahí comparto mis recursos, con lo cual obtengo un mayor beneficio. Por eso es que se denomina programa. En ese caso, recuerdo yo, estaba el camino de acceso, estaba la planchada y en la planificación del proyecto se habían olvidado del campamento. Entonces, ¿dónde iban a estar los que iban a operar el pozo? ¿No? El campamento no había formado parte del proyecto. Imagínense, era algo bastante grande que se les olvidó en todo caso incluirlo, así que se tuvo que incluir posteriormente. ¿Ya? Entonces tenemos equipamiento, materiales, instalaciones, infraestructura y eso es lo que físicamente forma parte de un proyecto. Los recursos humanos. Para mí, los recursos humanos es lo más importante que puede haber en un proyecto. O sea, somos nosotros, jóvenes, ustedes que me están escuchando y yo que estoy hablando, si formo parte de un proyecto, tenemos que considerarnos que somos lo más importante. Por más que haya un equipo clave, que sin ese equipo no se pueda hacer las cosas, les comento que si está el equipo clave y no hay el recurso humano clave que sepa operar ese equipo, lastimosamente ese equipo deja de ser clave. ¿Por qué? Porque primero está la parte humana. Igual habíamos hablado de las nuevas tendencias en calidad, el tema de la robótica, la automatización. Igual detrás de una automatización estudia el programador. Igual en la robótica, igual, ¿cierto? Siempre va a haber la parte humana involucrada, incluso para hacer los mantenimientos. O sea, los recursos humanos es el conjunto de personas que forman parte del proyecto en este caso, ¿ok? Y ellos son los que van a realizar las tareas que han sido especificadas en el alcance del proyecto. Bien. Hay dos conceptos bastante cercanos, así como vimos en calidad, ¿no es cierto? Que a algunos seguramente le tocó la pregunta entre calidad, grado, ¿ya? ¿No? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es eficacia y eficiencia. Eficacia es cuando nosotros, por ejemplo, logramos lo que hemos deseado, ¿ya? Pero nada más. O sea, somos eficaces porque lo que planificamos, lo que deseamos nosotros, lo hemos logrado, tuvimos esa capacidad. Entonces, eso es ser eficaz. Yo tenía que dar el examen, ¿no? Y lo di el examen. Bien. Ahora, tenía que darlo en 12 minutos, lo di en 12 minutos, respondí todas las 10 preguntas, entonces ese fue, yo fui eficaz, ¿ok? Entonces me saqué 20. Eficiencia. Eficiencia es la capacidad de lograr lo mismo, ¿verdad? Pero con el mínimo de recursos posible. Y un recurso también que se debe contemplar aquí es el tiempo. Entonces ustedes tenían que dar el examen, lo dieron en la mitad del tiempo. Y ahí ya ustedes pueden decir que son eficientes. ¿Ok? Esos son los conceptos que manejan en recursos humanos. Bien, ¿alguien tiene algún ejemplo? Les acabo de dar el ejemplo del examen, por ejemplo. ¿Dónde más se puede ver esto? A ver, en otros rubros. ¿Qué me cuentan?
Bueno, no sé si sirve la anécdota, pero yo tengo un tío en el Beni que sintió síntomas de COVID y tomó ivermectina, pero parece que tomó la dosis mal y terminó internado por temas del hígado. Entonces el remedio fue eficaz, ¿no? Porque COVID no le dio, pero sin duda se puede hablar de la eficiencia ahí, ¿no? Pero se salvó del COVID. Del COVID, sí. La compra de los respiradores fue eficaz, pero no fue eficiente. Los respiradores regaron. Ahora regaron respiradores carísimos. Muy pronto. Ok, ¿alguien más que nos dé un ejemplo por ahí? Puede ser, por ejemplo, que para conseguir, bueno, la eficacia está relacionada al tiempo, ¿no? Pero si un equipo de trabajo, por ejemplo, lo logra en 80 horas y otro equipo de trabajo, similar esfuerzo, lo hace en 40 horas, entonces el segundo equipo, el que lo hizo en 40 horas, ambos fueron eficaces porque cumplieron el objetivo, pero el equipo B que lo hizo en menos tiempo fue más eficiente, ¿no? Excelente. Mira lo que dice Jorge, gracias por la participación, queridos alumnos. Fíjense que va muy relacionado. Yo cómo puedo ser más eficiente, o sea, cómo puedo usar menos recursos posibles, cómo puedo hacer en menor tiempo, ¿no? Cómo puedo ahorrarle más dinero, no solamente a la empresa para la cual trabajo, mis propias empresas, o yo mismo, ¿no? En mi propia vida. Y uno de los caminos para ser eficiente es la capacitación. Entonces, ahí se va a dar cuenta la diferencia entre el equipo A y el equipo B que indicaba Jorge, que hay unos que son mucho más eficientes. ¿Por qué? Porque tienen mayor capacidad, ¿sí? Pueden hacer mejor las cosas. Y cuando nosotros aprendemos más y mejores herramientas, vamos a obtener mejores resultados. Clara muestra a ellos, aquellos que no se han podido subir todavía a las tecnologías, no se están capacitando virtualmente, no pueden operar todavía las diferentes herramientas que se están dando con esta pandemia. Entonces van a obtener menos resultados que los que sí están capacitados para ello. ¿Ok? Muy bien. Habíamos hablado entonces de esos conceptos, habíamos hablado de los recursos humanos y vamos a entrar también nuevamente a lo que son los recursos físicos. Hablando de los recursos físicos, porque hace mucho énfasis ahora PMBOK, por lo menos en esta sexta edición, al partirlo, ¿no es cierto? Al dividirlo, al separar ya lo que son los recursos humanos de los físicos. Entonces, los recursos físicos sí nos facilitan demasiado, por lo menos nosotros en la parte civil es bastante, pero no sé sinceramente qué haríamos sin la maquinaria, cuánto tiempo tardaríamos. Incluso hay trabajos semi-industrializados, por ejemplo, trabajar con un equipo que es una mezcladora de hormigón, que ustedes la deben conocer, no es lo mismo a trabajar con mixer, por ejemplo, para grandes volúmenes de trabajo. Entonces, los equipos siempre nos van a facilitar pues el trabajo, ¿no? Nos van a incrementar la producción y muchas veces podemos trabajar de forma automática. Es importante porque hay cosas que no se pueden hacer. Nosotros en las construcciones petroleras muchas veces tenemos que bajarnos cerros completos para poder hacer caminos, para hacer lo que le decía las planchadas, y en esos cerros hay, por ejemplo, roca. Entonces esa excavación de roca es una ciencia aparte donde tenés que usar dinamita, tenés que usar, esos son materiales y recursos físicos específicos, tenés que usar la misma máquina, la excavadora, le tenés que cambiar el balde por una broca especial para poder excavar, ¿no? Por un balde especial para poder excavar en roca. Entonces, sin esos equipos físicos, definitivamente hay trabajo que no se podría hacer. Ahora, volvemos nuevamente al problema que teníamos, que hablábamos en una de las clases anteriores, ¿no?
que mientras más automatización, más recursos físicos existan, más lo que es el incremento de la producción mediante robots, por ejemplo, vamos a tener mayor desempleo. ¿Sí? Es una tendencia global a la que se está yendo, con la cual van a subsistir o van a tener mejores condiciones de vida pues, las personas que estén capacitadas en ello. ¿Ya? Pero sí, esos son los recursos físicos y las nuevas tendencias que se vienen. Entonces, fíjense la importancia que a lo largo del tiempo, estamos hablando de los años 40, 60, a lo largo del tiempo ha ido adquiriendo los recursos físicos. De tal manera que en las mismas empresas, por lo menos en las empresas más grandes, han creado departamentos o áreas específicas para el cuidado de estos recursos físicos. Entonces, hay empresas que tienen ya una gerencia, una área, un departamento de mantenimiento. Entonces, ellos, por lo menos en el mantenimiento, es una carrera, una ciencia aparte también. Habíamos hablado de la ingeniería de mantenimiento, entonces aquí entran muchos técnicos especialistas, ¿no? De hacer el mantenimiento predictivo, el mantenimiento correctivo, el preventivo, etcétera, ¿no? Para, por ejemplo, bombas eléctricas, tenemos para algunos equipos especiales como torres, intercambiadores, acumuladores. Los mismos vehículos necesitan de un departamento que le haga un seguimiento, porque no es nomás darle al vehículo, ¿no? Porque necesita cambios de aceite, necesita la revisión de los niveles de los distintos líquidos. Entonces, por eso hay áreas específicas dentro de las empresas. Las chicas que manejan revisan, ¿no es cierto?, los líquidos de los vehículos. ¿Mm? ¿Quiénes manejan? A ver, Dayana, Rocío, Laura. Juanita maneja, Alejandra, Yandira, Sarita, ¿quién maneja? A ver. Lady. ¿O quién se encarga del mantenimiento en todo caso? Sí, revisamos el aceite, profe. Sí, ¿no es cierto? Igual el mismo auto también avisa. Ah, esa está buena ya. ¿No? Ya hemos llegado a ese nivel de tecnología. Yo le comento, por ejemplo, mi esposa es una de las personas que se descuida en ese sentido, no revisa nada. Entonces hay que estar muy atentos, ¿no es cierto?, en ese sentido, porque si no, van a tener mayor problema. Porque ya vimos también que en calidad hay que ser preventivo en vez de correctivo. Cada 5.000 kilómetros usualmente se tiene que revisar. Exacto. Ok, bien. En el área hay áreas específicas de tecnologías de información, ¿no? Entonces, ustedes tienen problemas con su correo, problemas con la impresora, problemas con cualquier software ahí de la máquina, llaman a esta área y esta área es quien viene y se pone las manos a la obra o lo atienden de manera remota para que puedan ustedes superar los problemas que puedan tener con cualquier tecnología, con cualquier información. Cuando se migró, por ejemplo, de los correos ya con los smartphones, ¿no es cierto?, se migró a tener toda la información en el celular, sobre todo los correos. Los gerentes tenían que llamar a estos señores de TI para que les instalen el correo. Hay otras aplicaciones que manejan también las empresas que se pueden manejar desde los celulares, desde el mismo SAP y otras plataformas, ¿no? Pero son estos señores de TI quienes se encargan. Por ejemplo, ellos han tenido bastante trabajo ahora con esta pandemia al configurar las máquinas, ver el tema del teletrabajo, de todas las reuniones, las conferencias en las distintas aplicaciones. Son estos señores los que han ayudado bastante para que las empresas puedan rápidamente adaptarse a esta nueva normalidad, ¿no es cierto?, la tecnología y la información. Otra área importante que también se da en las grandes empresas son almacenes. Entonces, la gestión de almacenes igual otra área de especialidad que se tiene para ver los materiales. Entonces, desde la ropa de trabajo, ¿dónde llega? A almacenes, ¿no? Si es que trabajan ustedes en industria, no sé, ahí Coca-Cola, Batebol, por ejemplo, trabaja con bastantes químicos, con otros agentes que son, en muchos casos, peligrosos, podríamos decirlo. Entonces, tienen que tener un almacén especial para
almacenar, para manipular esos materiales. Bien, entonces hay áreas específicas incluso para eso. Hay empresas que se dedican a prestar el servicio de almacenes, de almacenamiento, ¿no? Desde el almacenamiento de datos, por ejemplo. Bien, entonces es importante y ha adquirido mayor fuerza el tema de los almacenes. Y el mantenimiento de la misma infraestructura, los edificios, ¿no? ¿Quién barre? ¿Quién limpia los vidrios? ¿Quién ahora, más que nunca, con el tema de la sanitización que va a haber de los ambientes? Entonces, hay un área que cubre el tema de la infraestructura, ¿no es cierto? A veces servicios generales, dependiendo, ¿no? Qué empresa es, tienen nombres distintos. Pero siempre va a haber alguien que se encarga de la seguridad, por ejemplo, los guardias de seguridad, la jardinería, barrer, limpiar, etc. ¿Ok? Entonces, y me quedo corto, pero el cuidado de los recursos físicos ha adquirido bastante importancia y como era de gran volumen de trabajo, es que se crearon áreas específicas para cada tipo de recursos físicos. ¿Ok? ¿Alguna otra área que ustedes tengan en sus empresas para el cuidado de los recursos físicos? ¿Qué dicen, jóvenes? En el caso de Entel existen, pues, por ejemplo, estructuras de data center donde evidentemente hay personal y obviamente también infraestructura que está encargada de la seguridad de nuestra, de nuestro core, le vamos a llamarlo, de lo que viene a ser de donde se generan las interconexiones. Entonces, sí, hay gente especializada que solamente puede ingresar a esos sitios. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo conozco a alguien que en realidad maneja empresas con varios químicos y venenos y que cuesta conseguir en realidad gente capacitada para el manejo de esos químicos, o bueno, más bien, corrijo, cuesta capacitar a la gente, porque a veces algunos se retiraban, el espacio, también que no esté cerca quizás de algunas otras empresas, que no exista contaminación. Entonces lo que ha decidido fue llevar esos almacenes, alquilar almacenes mucho más grandes, más alejados quizás de la ciudad, y a crear una empresa específicamente para la logística de todos los productos de las otras empresas. Así las otras empresas tienen que terciarizar la logística y ya eliminan todos sus almacenes individuales independientes que tenían, y así también controla el flujo de las personas, ¿no? De los trabajadores. En caso que alguien se quiera retirar, ya por lo menos va a haber otras personas que sepan manejar ese tipo de productos. Y bueno, viéndolo financieramente también ayuda a pagar menos utilidades, ¿no? A fin de año, porque aumentan sus gastos logísticos. Gracias, Yandira. Muy bien, chicos, entonces, importante este tema de los recursos físicos y cómo cada vez se está tomando mayor importancia. ¿Alguien más que tenga alguna otra área o departamento o gerencia específica? ¿O algún recurso físico que no entre por lo menos en esto que acabamos de ver o lo que han dicho sus compañeros? Bien, nuevamente les voy a decir tendencias en el tema de la gestión de los recursos humanos, del talento humano, por ejemplo,
que, bien, si dentro de, estamos en los recursos físicos, pero un área específica que también tienen algunas otras empresas, o muchas veces es parte de la gerencia de recursos humanos, o como a otras empresas le llaman talento humano, es la gerencia de gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, en gestión del conocimiento, ahí se captura todo el conocimiento que se va generando. Entonces, hay otras áreas aquí que pueden tener una biblioteca, por decir, ¿no? Dentro de la empresa, donde ellos gestionan el conocimiento que se va generando mediante manuales, planos, etc. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahora que, como les decía yo, siguiendo sobre ahora el tema de los recursos humanos, dejando de lado un ratito el tema de los recursos físicos, para mí la parte más importante es los recursos humanos. Entonces, son ellos los que van a ser responsables de las tareas y actividades que nos lleven al éxito del proyecto. Entonces, son ellos los que van a gestionar o van a operar todo lo que es el funcionamiento de la empresa en sí, de lo que son las operaciones de cada una de las empresas. Entonces, los recursos humanos, para mí, hasta ahora siguen siendo los más importantes dentro de un proyecto y dentro de la empresa en general. Bien. Además, también, igual que en los recursos físicos, los recursos humanos han ido teniendo una evolución, porque antes nosotros como empresa no teníamos un lugar o un espacio y en muchos casos no teníamos ni siquiera un departamento que se encargue de la gestión de estos recursos humanos. Hoy sí, hay empresas que ya tienen el departamento, tienen la gerencia, tienen el área que se encarga específicamente del cuidado de estos recursos humanos. ¿Bien? Antes no había el tema de los recursos humanos. Antes habíamos hablado de la historia de la calidad, ¿no? Entonces, la historia de los proyectos igual va de la mano de la calidad, pues, ¿no? Al principio se tenía el alcance, el costo, el tiempo y listo, pare de contar. Entonces, si nosotros cumplíamos con esas tres, podríamos decir que el proyecto era exitoso, alcance, costo y tiempo. Posteriormente fuimos avanzando y ya empezaron a salir las múltiples restricciones. Entonces decíamos que para qué me servía tener un proyecto, ¿no? Que yo cumpla el alcance, que ingrese dentro del tiempo, o incluso a veces menos, wow, proyecto exitoso, ¿no? Entonces, incluso gaste menos del presupuesto, cumpliendo alcance, costo y tiempo. Fíjense, ahí incluso estoy siendo bastante eficiente, podríamos decir, pero ¿de qué me sirve si los recursos humanos de ese proyecto quedaron fundidos? Si el día de mañana yo los llamo y esos señores no van a querer volver a trabajar, ¿no? Y si están volviendo a trabajar porque no tienen otro trabajo, no tienen otra opción, les aseguro que a la más mínima oportunidad que se les aperture en otra empresa, nos van a dejar con el trabajo colgado. Entonces, las áreas de recursos humanos que se han creado en las empresas, hay algunas que están más avanzadas que otras, obviamente, pero trabajan, entre otras cosas, también con la fidelización de esos recursos humanos en la empresa, ¿no? Con el sentido de pertenencia, de que por más que te ofrezcan otra cantidad de dinero, en muchos casos dude nuestro recurso humano porque se siente muy bien en la empresa, ¿no? Entonces, no se olviden que vamos a entrar después que no solo es monetaria la cosa, hay muchos otros factores que hacen que nuestros recursos humanos se sientan bien en la empresa. El área de recursos humanos puede tener varias personas o puede ser una sola. Cuando nosotros empezamos nuestra empresa, pues somos el hombre orquesta, ¿no? Y empezamos de a poco. Pero después ya se va creciendo y, bueno, se los capacita a estas personas para que cumplan con muchas funciones, entre otras. Ellos seleccionan a los trabajadores, ¿no? Entonces hacen las entrevistas, los ubican a ellos en las distintas áreas de la empresa. Fíjense que hacen el mantenimiento de buenos y apropiados lazos de comunicación entre las diferentes áreas. Y aquí vamos a hacer un paréntesis en esta diapositiva porque hay muchas actividades que se dan en la empresa con el hecho de
estrechar los lazos entre las diferentes áreas, incluso estrechar los lazos entre los colegas de una misma área. El establecimiento de las pautas de trabajo, en algunos casos no hay lo que es el manual de funciones, pero pueden tener ciertos lineamientos del trabajo y es recursos humanos quien al principio les indica al trabajador qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer. La conducción y desarrollo de equipos de trabajo y tácticas y actividades específicas para cada sector. También hace lo que es la injerencia en las políticas salariales, la famosa curva salarial, muchas veces recursos humanos quien hace la investigación del mercado, si es que estamos pagando más o menor que otra empresa, entonces establece ciertas franjas salariales, ciertos niveles, ¿ya? Ellos hacen cargo del despido de los empleados, las indemnizaciones, los finiquitos, el cálculo y gestión legal con el Ministerio de Trabajo en caso de que haya algún despido, por ejemplo, en estos casos, el tema del COVID, ¿no es cierto?, cómo se lo está manejando, el tema de los seguros, si es que hay algunas empresas que manejan seguros, el tema de la FP, ¿no?, de las cajas, recursos humanos es quien se hace cargo de toda esa planilla de que estén al día los pagos, por ejemplo, para que los puedan atender a nuestros trabajadores y a nosotros mismos. Entre muchas otras cosas. Bien, les decía que aquí vamos a ver que recursos humanos hace el mantenimiento de buenos y apropiados lazos. Para esto, recursos humanos tiene un plan de capacitación, un plan de talleres, etcétera, ¿no? Hace ciertos talleres. Yo me dedico a la capacitación y voy a dar bastante capacitación a distintas empresas. Entonces hacemos todo lo que es soft skills, ¿no es cierto? Trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, todo lo que es negociación, resolución de conflictos, y para eso, o planificación estratégica también. Entonces hacemos que se interrelacione lo que es el cliente, ¿no?, con el que está generando el servicio. Entonces son distintas áreas. Por ejemplo, el área de proyectos, su cliente va a ser, pueden ser varias áreas, pero uno de sus clientes va a ser la parte de operaciones, ¿no? Entonces el de operaciones me dice, tienen que acomodarme esto, necesito optimización, ¡pum!, surge el proyecto. Y ahí está la relación que tiene que haber, entonces hay que estrechar esos lazos entre esas áreas donde hay cliente-proveedor. ¿Ok? Entonces, hay distintos tipos de taller que se programa con recursos humanos, obviamente en coordinación con la área solicitante, con la unidad solicitante, pero recursos humanos es quien se encarga de hacer este tipo de talleres. Hay talleres bastante sueltos, como son los talleres de risoterapia, por ejemplo, ¿no? Y otras cosas donde los trabajadores de recursos humanos se encuentran bastante distendidos y podrían solucionar ciertos problemas que a veces no tenemos en el trabajo, y aquí sacamos al trabajador de su zona de confort, lo llevamos a otro lugar o lo sacamos de su rutina normal, hacemos ciertos eventos, hacemos ciertas dinámicas, con lo cual ellos se sienten bien, ¿no es cierto? Entonces es aquí donde ellos pueden limar asperezas o estrechar los lazos, como dice acá, entre áreas. Bien, no sé que algún tipo de capacitación hayan tenido ustedes entre áreas, lo cual les ha sido efectiva para poder generar mejor comunicación o poder trabajar mejor entre áreas. ¿Alguien? ¿Alguna empresa? ¿Qué dicen, jóvenes? Bueno, nosotros una vez asistimos, se llamaba taller de cuerdas y tuvo muy, muy buena la experiencia, ¿no? Para este tema de trabajo en equipo, conocerse mejor con otras personas. Ponían ciertos desafíos que había que resolverlo en equipo y ahí, bueno, fue interesante, fue muy bueno. Arnaldo, está apagado tu micrófono. Gracias, querido Jorge, gracias, Daniel.
hay ese tipo de prácticas que son muy, muy, muy lindas de verdad. Vamos a ver cómo se va a retomar eso después de la cuarentena, cuáles irán a ser las medidas, cómo se irá a trabajar. Pero son dinámicas que sí nos divierten y es bien, nosotros por ejemplo trabajamos mucho con el método Montessori. Entonces el método Montessori es sensorial, donde para nosotros los grandes, y por ejemplo el tema de tocar las cosas, aprender jugando, son técnicas que utiliza Montessori para poder desarrollar el conocimiento. Entonces nosotros mediante esa experimentación se nos queda grabada en la mente, en el cerebro, y no lo olvidamos fácilmente. Por ejemplo, Jorge recuerda eso porque vivió una experiencia que le gustó. Entonces, otra capacitación quizás no se acuerde tan fácil como esta experiencia. Entonces, tenemos ese taller de cuerdas muy, muy lindo. Hay talleres acuáticos, ¿no? Donde se hacen los distintos juegos en las piscinas, etc. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más que tenga otra experiencia? Por ejemplo, ahí, no sé, a Alejandro, hemos ido nosotros a Coca-Cola a hacer talleres, Alejandro. Arnaldo, ¿cómo te va? Buenas noches a todos. Te cuento que experiencias así como talleres de trabajo para mejorar equipo no hemos tenido. Al menos mi equipo, que es planificación, por el momento no hemos tenido. Lo he sugerido bastante, lo he sugerido bastante porque ahí en mi área de trabajo hay como que nos hace falta, es como que cada uno trabaja con fijándose en su propio KPI, digamos, ¿no? Se salen de su KPI y no toman en cuenta el trabajo de los otros, entonces como que correos, miles de correos como que peleándonos, ¿no? Entonces hace bastante falta un taller de eso, pero recién hemos reestructurado el área y el gerente que nos ha tocado es usa bastante de estos talleres, así que a ver, espero que este año o al año, dependiendo del tema, nos toque un taller de trabajo en equipo. Muy bien, gracias, querido Alejandro. ¿Alguien más ha tenido alguna experiencia con algún taller de que estamos hablando en la presentación? Y sí, yo trabajé cuando era más joven, era asistente del director regional de una institución grande y le encantaba hacer talleres, así que le entró un poquito de todo, era a nivel Sudamérica y sí hacían talleres bien diversos, habían así bien creativos como los que mencionó Jorge hace un rato. Luego habían otros que, bueno, no salieron tan bien. Y algunas lecciones que él rescató que se me quedaron, ¿no? Son dos. La primera, el personal debe sentir que es algo sincero y debe de ser de algún modo de su agrado, de otro modo tiene un efecto negativo, es como obligar al estudiante a ir a clases o cuando lo obligas al niño a visitar a los abuelos, algo así. Entonces, genera un efecto negativo. Y lo otro que él hizo notar, y la verdad que igual se me quedó, es que construcción de equipo vale, pero resolución de conflictos tiene que ser alguien que de verdad sepa. Porque 2 veces hubo un recoil que de hecho llegaron del taller ya a despedir gente. Porque, claro, tú abres la caja de Pandora y si no hay un buen facilitador, la cosa se sale de control. Entonces, talleres para resolución de conflictos tiene que ser alguien así con muy buena expertise y un manejo muy delicado. Pero para construcción de equipo sí que vale la pena. Gracias, gracias, querido Daniel. Muy bien, jóvenes, no sé si alguien más quiere aportar. Sí, bueno, nosotros en la empresa, cada departamento tiene como un presupuesto para algo que se llama team building, construcción o creación de equipos. Y, y a veces lo hacemos interdepartamentales, ¿no? Y básicamente como las personas, el gran tema son las relaciones y entre esas personas a veces hay barreras relacionales. Entonces la idea son hacer actividades sencillas, a veces asistir a un taller de cocina entre las personas, entre los miembros del equipo, y para más o menos ver cómo somos en otro ambiente, ¿no? Y conocer mejor, entender mejor la forma, el carácter de cada persona e empezar a interactuar en ese tipo de ambientes. A veces también van a jugar paintball,
y normalmente ahí te desquitas contra el jefe. Pero la idea básicamente es eso, o sea, romper esas barreras relacionales que a veces uno, por no, a veces hay compañeros de trabajo que nunca se han hablado de la empresa porque son de otro departamento, y a veces la idea de estas actividades es crear esos vínculos relacionales, romper esas barreras para que después en el ambiente laboral haya la suficiente confianza para que la interacción entre departamentos fluya, ¿no? Exactamente. Gracias, querido Rodrigo. En Entonces, el caso de Entel, perdón, Arnaldo, adelante, por ejemplo, adelante, adelante. nosotros hacíamos olimpiadas nacionales. Entonces, cada uno, pues, justamente por el tema de relación, nosotros interactuamos bastante con todo Bolivia, a nivel técnico, a nivel atención al cliente, a nivel redes, a nivel empresas externas. Entonces, esta actividad como tal era justamente para eso, ¿no? Para estrechar lazos, para conocernos, para ya no ser solo una llamada o solo un correo. Ayuda bastante porque fuera de hacer deporte hay otras actividades como bailar, cantar, entonces creo que esas actividades refuerzan los lazos, ¿no? Y ayudan a, inclusive ahí tengo algunas anécdotas que han hecho que en mis tiempos de respuesta sean mayores por conocer a la persona en otro departamento. Gracias, Alfredo. Exactamente. Hay cierto tipo de actividades, por ejemplo, el tema de las Olimpiadas netamente de organización del área de recursos humanos. En ese tipo de talleres que son interdepartamentales, podríamos llamarlo así. Entonces uno conoce, por ejemplo, a su par en otro departamento, ¿no? A su par en Cochabamba, a su par en La Paz, y luego de ese conocimiento con la persona, entonces se facilita mucho el trabajo. Por eso ese tipo de capacitaciones, ese tipo de cursos son bastante útiles. Muy bien, vamos a seguir, jóvenes. Entonces, hablábamos qué es lo que hace un departamento de recursos humanos, a qué se dedica, entre muchas otras cosas que hace un departamento de recursos humanos. Hola Héctor, estás despedido. Llegaron los resultados médicos y tenías un 88% de Coca-Cola en la sangre. Entonces, de eso también se encarga el área de recursos humanos muchas Es veces. que es irresistible. No hay nadie en la competencia aquí para que te diga lo contrario. Muy bien, entonces hay que ver también algo que está oculto acá, que es el tema del compromiso que tiene que tener el trabajador con la misma empresa, con la marca. Entonces hay que creérsela, pues, ¿no? Primeramente por nosotros, que somos los que estamos creando ese producto, que no vaya a ser como una serie que me gusta bastante, es Los Simpsons, ¿no es cierto? Cuando le dicen al payaso Krusty, ¿qué estás comiendo estas hamburguesas? No, yo no voy a comer esa basura, dice, no, por su mismo producto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es enamorarnos de nuestro producto. Y el área de recursos humanos tiene gran influencia o gran participación en esa parte, ¿ya? Por ejemplo, como refinería nosotros tenemos dos, ¿no es cierto? Una en Cochabamba, una en Santa Cruz. Y la de Cochabamba produce lubricantes. Y aquí producimos todo lo que son los otros derivados, gasolina, jet fuel, etc. ¿Ok? Pero los lubricantes vienen de allá. Entonces, el área de lubricantes está allá y nadie conocía mucho del área de lubricantes. De tal manera que muchos trabajadores, por ejemplo, no usaban la diversa cantidad de lubricantes que producían. Entonces, Recursos Humanos organizó una cruzada de capacitaciones a nivel nacional, con lo cual se pudo generar mucho mayor conocimiento y uso del producto. ¿Bien? A veces es porque no se conoce. Bien, entonces, ustedes ya saben cuál es la sistemática, señores, de este trabajo grupal, ¿no? Tenemos que ver las lecciones aprendidas dentro de la gestión de los recursos, ya sea si ustedes han tenido un problema con un recurso físico o han tenido un problema con un recurso humano, independientemente de cuál sea la situación, ustedes pueden aplicarlo acá.
¿ya? Cada uno cuenta su problema, selecciona el mejor problema del grupo, colocan las acciones que tuvieron que hacer para solucionar el problema, el resultado que tuvieron esas acciones y obviamente lo que se aprendió. Muy bien, entonces les encargo este trabajito grupal, no va a ser para mañana, va a ser para la siguiente clase el próximo viernes. ¿Ok? Ok, claro. Listo. ¿Físico o humano? Físico o humano, cualquiera de los dos. Pueden tener ustedes un error con no sé, con una base de datos, con un equipo, con una computadora, un tractor, etcétera, ¿no? O con una persona, trabajadores, con sus jefes, con sus pares, etcétera. ¿Ok? Y lo vamos a comentar el próximo viernes. Bien, entramos de lleno ya nosotros a ver la gestión de los recursos. ¿Qué nos dice la gestión de recursos del PMBOK? Nos dice que en esta gestión de recursos nosotros vamos a ver procesos de identificar, vamos a identificar cuáles son los recursos que vamos a necesitar en el proyecto, vamos a ver de adquirir esos recursos, ¿ya? Adquirir esos recursos, gestionar esos recursos y que van a conducir al éxito el proyecto. Entonces, nosotros tenemos que ver como equipo de proyecto que esos recursos sean obviamente que sean los adecuados y que estén disponibles cuando nosotros lo vayamos a necesitar dentro de nuestros proyectos. Bien, entonces fíjense la importancia aquí nuevamente del juicio de expertos. Entonces, nosotros tenemos que garantizar que esos recursos que hemos identificado, ¿cómo yo voy a identificar qué recursos voy a necesitar para desarrollar una aplicación o un software? Yo no tengo el conocimiento, entonces no soy el experto calificado para eso. ¿Ok? Yo tengo fundamental es el juicio de expertos acá. Muy bien. Otros conceptos claves, no se olviden los conceptos claves, muchas veces son preguntas de examen. Dirigir y liderar el equipo de proyecto incluye dos aspectos fundamentales. La influencia, ¿ya? Entonces nosotros para poder dirigir tenemos que ser unas personas influyentes en nuestro equipo de trabajo y obviamente tener un comportamiento profesional y ético. Van de la mano, señores. Porque nosotros no podemos dirigir y liderar un equipo de proyecto sin poder influenciar en él. Y no vamos a poder influenciar en él si nosotros no tenemos un comportamiento profesional. Obviamente que se dan este tipo de proyectos donde hay jefes, donde hay personal que no tienen comportamiento profesional y ético. Pero eso a la larga, obviamente que a la larga o a la corta, en cualquier momento, más temprano que tarde, se logra por solucionar, llamémoslo así, ¿no? Entonces, estos problemas cuando hay, se cortan y obviamente ahí empieza también ya a mejorar lo que es la influencia de los líderes cuando cortan esos malos comportamientos que pueden haber dentro de ellos. ¿Ok? Los recursos humanos nuevamente son lo principal para desarrollar trabajo en equipo y no podemos hacer nosotros nada solos. Bien, tenemos nosotros que coordinar con otros departamentos y eso es parte del equipo. La persona que nos dé el visto bueno también es parte del equipo, entonces solos absolutamente muy difícil. Y para trabajar en equipo necesitamos los recursos humanos. Así que eso es clave del éxito. Les voy a mostrar un pequeño videito, un momento. Espérenme, por favor.
Ok. Ahí va.
Muy bien. Ahí está un pequeño videito. Ok, analizando un poco este video del señor, este video es parte de Stephen Covey, que nos dice, por ejemplo, que el concepto, ¿vale? El concepto de trabajo en equipo, nos lo da aquí la definición, que la vamos a ver posteriormente, pero ya nos dice que son, trabajar en equipo, que nosotros debemos tener, es un grupo de personas que tiene capacidades complementarias. Entonces, obviamente, yo no puedo tener la capacidad que tienen otras personas, entonces tengo que complementarme con esa persona para poder lograr los objetivos del proyecto. Entonces, de esa forma es que todos somos útiles en el proyecto y de esa forma es lo que ustedes tienen que pensar y transmitirle a su equipo de proyecto para poder conseguir los objetivos del mismo. Ahora, ¿por qué fallan los equipos? Nos dice. Los equipos fallan porque no hay metas claras. Y nos decía que el 51% no sabe cómo alcanzar las metas. Y me animaría a decir, esto es un estudio bastante gringo y que aquí en Bolivia es mucho mayor el tema. Decía el señor Stephen Covey que las metas, por lo menos la misión, la visión, la tiene que conocer desde el portero hasta el gerente general de la empresa. ¿Bien? Entonces, la mitad del personal no sabe cómo alcanzar las metas de la organización. Y ustedes pueden hacer un pequeño estudio a manera de experimento en las organizaciones. Hagan un sondeo, unas preguntas ahí a sus colegas de trabajo o a su equipo de trabajo y pregúntenle cuáles son los objetivos, la misión, la visión o cuáles son los objetivos estratégicos que tienen como empresa. A ver si se los pueden nombrar, cuáles son los objetivos estratégicos como empresa. ¿Bien? Entonces, si no sabe cómo son los objetivos estratégicos de la empresa, no le puede dar la importancia necesaria a su trabajo, porque él tiene que conocer los objetivos estratégicos de la empresa y sobre cuál objetivo está impactando el trabajo que esa persona realiza. Porque todos nosotros estamos en una organización y estamos en la parte de operaciones, en la parte de algún proyecto, y eso está en lo que es el fundamento, las fundaciones de la empresa, ¿no? Es lo que sostiene la empresa. Entonces, nuestro trabajo sostiene la empresa. Si nosotros no damos lo mejor de nosotros en nuestro trabajo, ese pilar, ese objetivo no se va a cumplir y entonces la empresa no va a andar bien. ¿Ok? Y recuerdo yo esto porque había un bono, me acuerdo, si no me equivoco, algo así se pagaba, ¿no? Porque se paga la prima, de acuerdo a la ley es la prima, si es que hay utilidades se tiene que pagar una prima, pero los bonos ya es netamente un acuerdo con la empresa. Entonces, para el cálculo del bono, recuerdo que había que tener un cumplimiento al 85% de la planificación estratégica, al 85% del presupuesto de la empresa. ¿Ya? Y uno de los factores por los cuales no se pagó un bono es uno de estos años pasados, fue, que es un sueldo más para todos los trabajadores, fue que no se cumplió con un objetivo de plan estratégico en seguridad. Ni siquiera era un objetivo estratégico, ¿ya? Era una tarea que pertenecía a un objetivo. Entonces, el no cumplimiento de esa tarea hacía que el objetivo, el indicador, baje, de tal manera que no se calificó al 85% y no se pagó el bono. Todo el mundo era molesto, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nadie sabía, ni siquiera los responsables de esa área, que eso les iba a impactar. A partir de esa situación no volvió nunca más, porque se hizo una capacitación general a todo el mundo, ¿no es cierto? Desde el sindicato se metió y dijo, ¿no? Se le explicó al sindicato el por qué no se pagaba y el sindicato también recién se enteró cómo era el cálculo, que eso estaba en los procedimientos de la empresa
y eso tuvo que bajar pues a todos los trabajadores. Y a partir de ahí sí se pagó porque ya todos los trabajadores se focalizaban, se enfocaban en cumplir cada una de sus metas que estaban ligadas directamente a la planificación estratégica. Entonces, se tiene que hacer conocer las metas para que el equipo pueda alcanzar y tienen que ser metas completamente claras. Entonces, por eso es que los equipos fallan. Bien. Otra forma o otro punto por el cual el equipo falla es que hay un mal líder. Ya lo vimos, ¿no? Entonces, el liderazgo es fundamental. El liderazgo es fundamental. Si es que hay malos líderes, lastimosamente el equipo no va a ir bien, ¿no? La individualidad no es buena. Era como decía Alejandro, si no me equivoco, que decía, piensan en su KPI y no piensan en lo demás. Entonces, eso no es bueno. Es como lo que les comenté, ¿no es cierto? El área de seguridad no cumplió en su indicador, pero ahora, por ejemplo, que ya saben cómo se calcula para poder obtener un bono, todo el mundo, digamos, ¿no? Le falta a la gerencia de ingeniería, le falta a la gerencia de seguridad, y todo el mundo se pone manos a la obra para poder llegar al objetivo. Entonces, la individualidad también no es buena para el equipo de trabajo. Es un motivo del cual falla. Y no hay incentivo, entonces siempre tiene que haber un incentivo dentro del equipo de trabajo para que puedan trabajar de una manera adecuada. ¿Ya? Entonces no se olviden cómo nos va a ir bien en nuestras organizaciones teniendo un buen líder. Capacítense en liderazgo, desarrollen esas habilidades de liderazgo para su equipo. Tienen que saber comunicar muy bien. Otro punto importante es el ambiente de trabajo. Un ambiente de trabajo que no sea agradable, ¿no? Ustedes van a ver que ha tenido ya mayor fuerza hasta ahora lo que es la medición del clima laboral. Se está dando mucho en varias empresas. Ya antes no se daba mucho en muchas empresas, era poco, ¿no? Tenemos la medición, no sé si han escuchado Best Place to Work, que saca cuál es la mejor empresa, el mejor ambiente para trabajar. Por ahí ha estado Tigo, Belcor, el mismo YPFB, si no me equivoco también ha habido otras empresas públicas como Intel. Entonces, obviamente que tienen sus fallas también las empresas, pero sí, dentro de todo lo que se evalúa y se califica, tienen buena calificación. Pero el foco de todo esto es que ustedes tengan ambientes armónicos de trabajo, porque a nadie le gusta ir a un ambiente tóxico, llamémoslo así, de trabajo, donde nosotros no somos productivos. ¿Bien? Así que tenemos que cuidar los ambientes de trabajo, el liderazgo y la comunicación. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. ¿Algún comentario extra sobre, no solamente sobre el video, sino lo que acabamos de hablar, sobre por qué fallan los equipos, sobre las características de un buen ambiente de trabajo? Y Arnaldo, la verdad que da para reflexionar mucho. Justo estaba leyendo un libro, quizá tú lo has leído, se llama Extreme Ownership, desde un señor que se llama Jocko Willink. Era comandante de batallón en Irak y ahora se dedica a dar coaching empresarial, pero él hace una afirmación bien severa que se me quedó. Dice, no hay malos equipos, hay malos líderes, ¿no? Y empieza a desarrollar ejemplos, y parece muy duro, honestamente, pero mientras más lo lees, más sentido tiene. Y la verdad que sí, el poder desarrollar el liderazgo y apoyar a tu líder hace toda la diferencia. No, sí, fundamental los líderes, de verdad que es algo que hay que desarrollar. Las empresas se gastan mucho en capacitación de líderes y, bueno, aunque la empresa no nos capacite, ya les he dicho que nosotros nos tenemos que capacitar por nuestra cuenta. Y nunca le van a apelar si ustedes siguen capacitándose como líderes. Hay un ejemplo, quiero tomar en mi caso, y impacta mucho en el trabajo del equipo, ¿no? El líder. Yo, por ejemplo, tuve un cambio de jefe, o sea, un cambio de líder, a lo que, por ejemplo, mi primer líder, yo lo consideraba un mejor líder que el que tengo ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque era un líder que, si bien era duro, era estricto con lo que pedía para que cumplamos para hacer el trabajo. Era un líder que nos respaldaba bastante con
con otras áreas, no se olviden, ¿no? Que hay otros líderes o otras personas que capaz y son malintencionadas y quieren ver bien el trabajo de su equipo, tirándole la tierra a otros, ¿no? Entonces eran líderes que nos tiraban la tierra a nosotros, digamos que éramos nuevos en el trabajo y nos quedamos ahí sin saber, y nuestro líder sí venía y nos respaldaba, a diferencia de y ahí quizás mi antiguo líder absorbía todo, ¿no? Porque igual a veces nos peleamos con él porque quizás tenía algunas veces la mala manera de pedir las cosas, pero en general se nos hizo más como que era uno más del equipo, ¿me entiendes? Nos dejaba trabajar a nosotros y al momento de respaldaba con todo. Muy diferente a este otro líder que tengo ahorita, que quizás incluso hasta nosotros con el team, digamos, tenemos un grupo y no lo tenemos al jefe, nos ponemos a hablar y decimos que pucha, a veces se pasa hasta inocente para pedirnos a nosotros las cosas de trabajo, ¿no? Que no nos piden las cosas, pero al momento del respaldo no, es prácticamente como si no existiera el líder, ¿no? Es como que ya incluso el gerente, el gerente de nuestra área, digamos, ya incluso hay veces que lo salta, incluso a este líder, y nos pregunta directamente a nosotros, que somos todos los asistentes, porque no tiene una buena relación, ¿no? con esto del liderazgo. Es muy, como que muy, en tema de personalidad, como que muy introvertido, no, digamos, lo tratan a él de otras áreas y él dice, sí, ok, lo vamos a hacer, y viene y nos dice a nosotros que sí o sí hay que hacerlo porque hay que hacerlo, y nosotros le decimos, pero y pasa esto, necesitamos esto, otro, como que se absorbe todo el trabajo y complica al equipo, ¿no? Son las dos yo he tenido ya, yo solo trabajaba en Coca-Cola, en una empresa, es toda mi experiencia laboral, pero he tenido estas dos clases de líder que la verdad prefiero que sean un poco más duros, pero tener un poco más de soporte, ¿no? De apoyo al team a la larga. Bien, ahí comentándolo, Alejandro, fíjense que la importancia de conocer las herramientas para mejorar el liderazgo. Entonces, el día de mañana, nosotros también nos vamos a convertir quizás en líderes de equipo, y también van a haber fallas por parte nuestra, pero tenemos que tener la capacidad de corregir. En ese sentido, ustedes pueden cada cierto tiempo hacer una evaluación de su equipo hacia ustedes y no le tengan miedo. ¿Por qué? Porque seguro va a decir ahí que ustedes son un mal líder, que ustedes no cumplen el horario, que no cumplen el uniforme, etcétera, ¿ya? Y está bien porque ustedes son un ejemplo para su equipo y le están viendo, pues no sé cuántas personas pueden llegar a tener a sus cargos. Pero en ese entonces la oficina, Alejandro, ¿cuántos son en tu equipo? Creo que son 10, ¿no es cierto? Mi equipo, contando al líder Sin el más, líder. sin el líder somos 5. 5. Entonces Sí, son 5 personas que te están observando absolutamente todo. Y sí, hay otros departamentos, por ejemplo, que tienen más, ¿no? Que hemos trabajado con departamentos claro. de ingenieros. Entonces, imagínense, para 35 personas no vamos a ser perfectos nunca, ¿entienden? Siempre dentro de esas personas, no estoy hablando de malicia, ¿no? Pero dentro de ese equipo de 35 personas, tiene mayor capacidad para ver nuestros errores. Entonces, tenemos que corregir nuestros errores. Ustedes pueden optar por hacer un tipo de encuesta. Eh, Teníamos nosotros una sistemática que utilizábamos incluso con algunas contratistas, porque nosotros éramos fiscales de distintos proyectos, de proyectos de 1.500 personas, proyectos de 100 personas, proyectos de 30 personas, etcétera, ¿no? Proyectos grandes de millones de dólares, millones de bolivianos, y la costumbre, o bueno, esta práctica consistía, por ejemplo, le voy a dar esa idea, en que directamente dos cosas, lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno que ves en mí? ¿Qué es lo malo que ves en mí como líder? ¿No? O como jefe, como inmediato superior. ¿Ya? Si ustedes tienen algunos puntos específicos que pueden colocar en lo malo o en lo bueno, lo pueden colocar también ahí. Es una pequeña encuesta que ustedes pueden realizar con su equipo de trabajo, incluyendo, a ver, miren, a los contratistas. ¿Ya? Teníamos nosotros ingenieros que no tenían personal propio a su cargo, pero sí tenían
una contratista que tenía 600 empleados, ¿no? Entonces, entre obreros, entre staff, etc. Entonces, esa autoevaluación, esa retroalimentación es valiosísima porque les ayuda a ustedes. Eso es uno, ¿no? Obviamente, muchas veces hay personas que no te van a decir toda la verdad porque es un documento que vos le estás entregando y vas a ver qué opina esa persona de vos. Puedes hacerlo anónimo. Entonces, vos le entregás cierta cantidad de encuestas y después que vayan te lo dejen. ¿Ok? Entonces, es una forma de poder ver cuáles son las debilidades, qué es lo bueno, obviamente enfocarte en lo bueno y mejorar lo malo. Entonces, es una buena práctica y se las aconsejo para mejorar como jefes, como líderes. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, vamos a seguir, les voy a compartir mi pantalla. Ok, vamos a entrar a lo que es la planificación de los recursos, ¿ya? La planificación de la gestión de los recursos. Aquí nosotros cuando hablamos de un plan, y es el común denominador de todas las áreas de conocimiento del PMBOK, todas nos dicen que en planificación tienen que crear un plan de gestión de cronograma, plan de gestión del alcance, plan de gestión de calidad, plan de gestión de los recursos. Y aquí es donde ustedes tienen que definir todos los otros procesos que están incluidos en esta área de conocimiento. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que definir cómo se va a estimar los recursos, cómo los vamos a adquirir, cómo los vamos a gestionar y cómo vamos a utilizar esos recursos. ¿Ok? Dentro de esta planificación, dentro de este plan estratégico de recursos, si ustedes quieren llamarlo, pueden tener otros planes subsidiarios en el rubro de la construcción, en el rubro petrolero, en el rubro industrial, minero. Se utiliza mucho el tema de la seguridad industrial. Entonces, dentro del plan de la gestión de los recursos puede haber un plan de médico, quizás ahí adentro, un plan de seguridad, un plan de movilización y demovilización en caso que ustedes trabajen en campo, por eso, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Ok, entonces, nosotros para poder hacer una planificación de los recursos, para determinar el enfoque, aquí vamos a ver de utilizar o tener en cuenta, pero un momentito, por favor, voy a tomar un poco de agua. Muy bien. Les decía, ¿ustedes ya pasaron gestión de cronograma? Herramientas informáticas. Hola, hola. Sí, Lisen, ya tocamos Sí. ese tema. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, cuando ves en MS Project la gestión de los recursos, ¿no es cierto? La creación de los recursos. Aquí hace un énfasis en lo que es la disponibilidad de los recursos escasos. Entonces, en sus proyectos de repente hay recursos escasos. Un ejemplo que yo les daba es una grúa de 500 toneladas, se van a alzar una torre, por ejemplo, ¿ya? O un recurso humano bastante especializado, un inspector de esferas, API, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Un inspector de soldaduras, nivel 3, que si están haciendo soldadura bajo el mar, van a necesitar un inspector de soldadura más calificado, etcétera, ¿no? Entonces, esos recursos son escasos y a esos recursos quizás amerite tener una planificación exclusiva para esos recursos. Hacerle un seguimiento, quizás tienen ustedes que asignar a una persona para que les haga seguimiento de cerca, ¿no? A esos recursos, que los vaya llamando. Un recurso, por ejemplo, que nosotros en la construcción, en todo lo que es la perforación, los mismos equipos de perforación, ¿no? Los equipos de perforación están perforando en otro pozo y ellos tienen su planificación que van a acabar, por ejemplo, en agosto. Entonces yo me planifico que en septiembre voy a meter el equipo, ¿no? Para que se movilice acá. Entonces yo tengo que ir haciéndole seguimiento a cómo le va yendo en su otro proyecto, ya sea que esté en Argentina, que esté
Chile, que esté en Perú, en otro lado su equipo de perforación, yo le tengo que hacer seguimiento, le tengo que llamar cada cierto tiempo y decirle cómo va con tu programa, vamos bien, te has atrasado o no, para ver yo de actualizar mi planificación en función a ese recurso, no solamente escaso, sino un recurso bastante crítico. ¿Ok? La escasez hace que sean críticos también. Muy bien, entonces, como les decía a un principio, en la anterior diapositiva, puede que este plan de gestión de los recursos tenga varios planes pequeños por especialidad, si ustedes quieren verlo, ¿no? Entonces, recursos escasos, movilización, desmovilización, otros. ¿Okay? Se puede incluir en la planificación la identificación de las necesidades de capacitación. Aquí nosotros también podemos incluir otro pequeño plancito que va a ser el plan de capacitación, seguramente lo han escuchado muchos de ustedes. Para el proyecto, estamos hablando de proyecto, la empresa tiene su plan de capacitación para la empresa. Si nosotros tenemos un proyecto, también tenemos que capacitar a nuestra gente y tiene que haber un pequeño plan de capacitación. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos cuáles son. Por ejemplo, va a necesitar nosotros que los capacitemos en seguridad, ¿no? Empresa que ingresa a trabajar a la refinería es empresa que se le hace una capacitación de 3 días, ¿no? De seguridad. Van y se les hace conocer los procedimientos, se les hace conocer todo lo que es, se les hace, muestran videos, etcétera, ¿no? En otras empresas, como por ejemplo, si no me equivoco, Chaco tiene las 7 reglas. En Total también una capacitación previo a entrar a cualquiera de los campos que ellos operan. Bien, seguramente ahí en otras plantas industriales, en otras industrias, tienen sus capacitaciones específicas. Estamos hablando de eso, capacitaciones básicas. Otras capacitaciones específicas puede decir, no, al planificador le falta tablas dinámicas en Excel, métalo. Le falta Project, métalo, ¿ok? Y cosas así. Entonces ustedes tienen que identificar lo que son las capacitaciones para su equipo. Estrategias para fomentar el espíritu de equipo. El espíritu de equipo ya entra otro tema de, no solamente es capacitación, son otro tipo de estrategias. Desde nosotros en la parte civil y la parte de construcción utilizamos mucho el tema de hacer churrasco cada cierto tiempo a los obreros, ¿no? Terminamos la loza el fin de semana bien churrasco, o cada 2 semanas hacemos churrasco, cada fin de mes. En otras obras, por ejemplo, que me tocaba fiscalizar edificios, nos turnábamos, ¿no? Una va a ser el propietario, después va a ir el fiscal, después va a ir la constructora, después va a ir el capataz, después viene el responsable de instalaciones, etcétera, etcétera. Y así cada cierto tiempo le hacíamos un churrasquito para que ellos se distiendan y podamos fomentar el trabajo en equipo, porque es en esos momentos donde nosotros hablamos de otra cosa, muchas veces menos del trabajo. Estamos más distendidos, reímos, no todo es trabajo, ¿ok? Y eso nos sirve para fomentar el espíritu de equipo. Obviamente también están las otras capacitaciones que ya le hemos hablado, como son los trabajos de equipo, lo que hablaba Jorge, por ejemplo, de las cuerdas, etc. En las capacitaciones que uno juega más que todo. Hay que saber cuáles van a ser los reconocimientos y recompensas. Vamos a ver la diferencia más adelante, pero ya nosotros lo tenemos que identificar en nuestro plan de gestión de recursos. ¿Ok? Entonces, ¿qué reconocimientos se van a dar? Vamos a dar algunas, por ejemplo, por cierta cantidad de horas sin accidentes, que se maneja mucho en los rubros estos. Entonces, 1.500 horas sin accidentes, se le da un certificado a cada trabajador de valor curricular. ¿No? Entonces, para muchos de ellos es muy importante. El área de recursos humanos del proyecto va a imprimir ese certificado y se le da. ¿Ya? Llegamos también reconocimiento al mejor trabajador, reconocimiento al trabajador más seguro. Entonces hay que hacerse un pequeño plan en nuestro proyecto, qué es lo que nosotros vamos a reconocer. Recompensa, ¿cómo vamos a recompensar los comportamientos? ¿No? ¿Va a haber alguna recompensa económica o de qué tipo? ¿Ok? Las consideraciones en torno al cumplimiento, entonces en base al cumplimiento del cronograma, de los costos, nosotros vamos a ver qué consideraciones tomar. Los asuntos relacionados con la seguridad y el impacto del plan para la dirección del personal a nivel de la organización. Entonces, les decía, en otros lugares tiene muy alto el tema de la seguridad. Cuando estaba todavía capitalizado
YPFB, varias empresas eran dueñas por parte de la YPFB Chaco, era de una empresa, el YPFB Transporte era de Transredes, ¿no es cierto? Chaco era de Pan American, la refinación era de Petrobras, y entonces en Petrobras había el éxito de la eterna vigilancia. El éxito es la eterna vigilancia, decían sus tanques de almacenamiento. Entonces, mucho énfasis en lo que es la seguridad, ¿no? Siempre hay que estar vigilando para tener éxito. Eso. Y uno de los gerentes, también muchas cosas de seguridad, decía, nosotros no somos una empresa de refinación, nosotros somos una empresa de seguridad que hace refinación de petróleo, ¿no es cierto? Entonces, él decía, empresa de seguridad, primero la seguridad, ¿bien? Entonces, hacen mucho énfasis en la seguridad, hay planes de seguridad bastante extensos en las empresas, aparte que son exigencias legales, ¿no es cierto? No podemos descuidarlas, ¿bien? Pero hay también ese tema que es parte de la gestión de los recursos. Bien, entonces pueden haber otros pequeños planes ahí que deben estar incluidos en la planificación de la gestión de los recursos. ¿Cuántos recursos vamos a tener? 10. ¿Qué tipo de equipo de protección personal van a utilizar? Entonces tenemos que considerar eso para poder incluirlo en nuestro presupuesto. Hay trajes especiales que se tienen que usar de bioseguridad, o por ahí vamos a entrar a trabajar a todo lo que son los centros nucleares que se construyeron, ¿no es cierto? Uno en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, si no me equivoco. ¿No? Entonces ahí tienen que entrar con trajes especiales, y esos trajes especiales cuánto tardan en importarse de China, ¿no? 10 días, 20 días. Entonces eso también afecta a mi cronograma. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte también de seguridad para nuestros recursos. Nos debemos preguntar al momento de planificar, por ejemplo, cómo vamos a estimar, cómo vamos a adquirir, gestionar esos recursos físicos y humanos. Cómo y cuándo se va a incorporar y desafectar cada recurso. Eso se llama el cronograma de los recursos. ¿Cuándo y cómo? Nosotros tenemos que tener claro, ese recurso viene a Argentina, le vamos a pagar el hotel, dónde va a estar el hotel, cuándo viene su vuelo, cuánto tiempo se queda, etc. ¿No? Y no se olviden si es que está comprometido con otro proyecto. Una vez recuerdo, teníamos un inspector, estábamos haciendo una espera, y el inspector no pudo venir porque no pudo liberar el otro proyecto que tenía. Entonces pidió la postergación de su trabajo acá, con lo cual nos hizo también postergar varias cosas. ¿Cómo asegurar que los recursos sean adecuados para las actividades? Esto es netamente juicio de expertos, ¿no? Nosotros, si colocamos a un experto a hacer esta planificación, obviamente que me va a asignar una cosa completamente distinta que no me va a servir para ejecutar la actividad. ¿Cuáles serán los roles y responsabilidades de los miembros del equipo? Ahí está el manual de funciones. En el manual de funciones nosotros tenemos descrito cuáles van a ser los roles y responsabilidades de los miembros del equipo. ¿Cuáles son las necesidades de formación? El plan de capacitación. ¿Cómo será el plan de recompensa individual y grupal? Eso también tenemos que decidir si van a haber recompensas individuales o van a ser grupales. Se recomienda siempre que sean grupales, por lo menos al nivel inferior. Ya pueden ser individuales en los niveles más altos de determinación de proyecto, llámese un jefe, un director de proyecto, coordinadores generales. ¿Cómo monitorear la disponibilidad de los recursos? Entonces, cada cuánto le voy a llamar, por ejemplo, tiene que ser una forma, ya tiene que estar descrito en su plan, porque si no lo escribimos, nos olvidamos. ¿Okay? Tenemos que tener nosotros la planificación, qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y quién va a ser el responsable. ¿Cómo se impactan los proyectos? ¿Cómo impacta en los proyectos la competencia por los recursos escasos? Y esto es un gran problema. Cuando hay recursos escasos, definitivamente tenemos que ajustar nuestro tiempo en función a esos recursos. ¿Okay? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Concepto clave, el equipo de proyecto. El equipo de proyecto es todo el equipo, ¿no? Todas las personas que forman parte del proyecto. Está desde lo que son el director de proyecto, los coordinadores, los ingenieros, todo lo que es el staff, ese es el equipo de proyecto, más todas las personas que colaboran, ¿ya? Pueden ser la parte obrera, estamos hablando del guardia de seguridad, ¿no? Los contratistas, que son parte del equipo de proyecto, ¿ya? Y
una diferencia. Ese es el equipo de proyecto, y el equipo de dirección de proyecto ya son aquellos que se encargan del liderazgo y la dirección de proyecto, y ese es el staff solamente. Entonces, el equipo de proyecto son todos, y el equipo de dirección de proyecto es las personas que toman la decisión. ¿Ok? El director de proyecto, este señor es el que es la máxima autoridad dentro de un proyecto, es el responsable del proyecto, es la persona que dice quién normalmente nombra o pide a su equipo de proyecto a los diferentes profesionales, y tiene que hacerse responsable por a quién está asignando las distintas responsabilidades del proyecto. Pero tiene bastantes roles, y fíjense que bastante soft skill, ¿no es cierto? Tiene que ser integrador, tiene que comunicar, tiene que ser líder, negociador, motivador, generador de decisiones, promotor del equipo, de trabajo en equipo, entre otras cosas. Entonces ya estamos viendo que el director de proyecto se transforma en un líder, porque el líder tiene inmerso en el concepto de líder muchas otras actividades, ¿ya? Pero ya pueden ir viendo ustedes qué es lo que adicionalmente a las habilidades duras de conocer la guía, conocer las herramientas, tiene que tener otro tipo de habilidades. Hay que diferenciar muy bien los tipos de poder, porque se nos van a presentar muchos casos y nosotros tenemos que saber diferenciar. El primero es el tipo de poder legítimo o formal, que es el que me da netamente la posición dentro de la empresa, el organigrama. Si el organigrama dice que yo soy jefe, yo tengo un poder legítimo y formal establecido por la organización, ¿no es cierto? El otro es el tipo de poder de recompensa o retributivo. Cuando nosotros vemos que alguien tiene la capacidad de dar premios a cambio de cooperación y esfuerzo, también tiene cierto grado de poder en función a la recompensa y retribución que otorga. ¿Eh? Quizás no es mi jefe directo, no figura en el cronograma, pero tiene la posibilidad de darme ciertas recompensas o retribuirme en ciertos momentos. Otro tipo de poder es el coercitivo de penalidad. Se basa en el miedo que se despierta debido a los castigos, ¿no es cierto? Es el que dice, o me haces el informe o lastimosamente te llega tu memo, ¿no es cierto? Ese es el coercitivo o de penalidad. El experto es aquel que utiliza todo su conocimiento, su habilidad y experiencia. Es la persona a la cual nosotros acudimos muchas veces para que nos guíe no solamente temas técnicos, sino otros temas también. ¿Por qué? Porque conoce y sabe, ¿no es cierto? Ese es el experto. El poder referente, basado en las relaciones con personas influyentes o poderosas dentro de la organización. Entonces hay muchas personas que son influyentes. ¿Por qué? Porque se relacionan con ciertas personas y conocimientos. Es muy importante también el tema de las relaciones, ¿sí? Dentro de los proyectos, porque nosotros cuando tenemos más relaciones podemos viabilizar o podemos conseguir ciertos recursos de una manera más eficiente. ¿Cuál es el mejor tipo de poder para trabajar? El experto, en primer lugar, posteriormente el de recompensas o retributivo, el legítimo formal, el referente, y el coercitivo de penalidad está en el último lugar, porque fíjense, no sé si a alguien le habrá tocado, y aquí los dejo opinar un momento sobre estos tipos de poder que pueden tener sus anteriores líderes con los cuales han trabajado. Pero el coercitivo de penalidad está en la última posición. No digo que no se utilice, en muchos casos sí se tiene que utilizar, sí se utiliza. Pero cuando uno hace mucho énfasis en un estilo de liderazgo, que eso no es lo conveniente, utiliza un solo tipo de poder, o muy frecuentemente se encaja en un tipo de poder, cosa que no es lo adecuado. Después lo vamos a ver en los distintos tipos de liderazgo que hay. Pero por ejemplo, este coercitivo de penalidad es la persona que viene y te dice, o me haces el informe, viene el viernes a las 6 de la tarde y te dice, haceme el informe, ¿para cuándo? Para el lunes. O sea, tenés que trabajar todo el fin de semana, ¿no es cierto? Entonces te está dando una penalidad ahí, te estás sacrificando automáticamente tu fin de semana. O te dice, te empieza a coartar, ¿no? Te dice, te voy a dar un memorándum si no me terminás, y cosas así. Entonces, ni bien ese líder te da una orden, ni bien ese líder se da la vuelta, ustedes saben que
que bueno, empiezan ahí los rumores contra él, ¿no es cierto? Uno empieza a hablar muchas cosas de ese líder, por qué me trata así, etcétera. Entonces, la persona que está trabajando bajo coerción o bajo ese tema de penalidad, estén por seguros que a la más mínima oportunidad se les va a ir, ¿no? Y si es un buen recurso, bueno, lastimosamente ahí está el concepto de fuga de talento, ¿no? Entonces, tengan en cuenta ese tema, ¿ok? No sé si alguien ha tenido alguna experiencia por ahí, lo comentaremos un momentito. ¿Qué experiencia han tenido con los tipos de poder? ¿Qué dice Ana María? Rocío. Hola. Hola, Hola, sí. sí. Adelante. Hola. Bueno, comentando un poco mi experiencia, el anterior jefe que tenía, que era un director, trabajaba mucho con nosotros. Yo pertenezco al área de seguridad y medio ambiente. Entonces, él era, me parece que es docente en una universidad respecto a esta materia, y era muy enérgico en cuanto a sus requerimientos y poco flexible al momento de presentarle nuevas alternativas. O sea, él decía que se haga una cosa y lo quería de esa forma, en ese tiempo. O sea, no escuchaba nada de opiniones ni sugerencias, incluso evaluando con mis otros colegas de trabajo, presentándole alternativas más accesibles y nosotros creyendo que íbamos a obtener mejores resultados, no escuchaba. Entonces él fue un cambio tan brusco que tuvimos porque el anterior jefe no era así, más bien era todo lo contrario. ¿Qué pasó? Eh, Nosotros nos sentimos frustrados. Eh, bueno, en lo particular yo pedí que me trasladen de dirección. Me pedí moverme de área porque era insostenible. Ya en los últimos meses que trabajé con él era demasiado. Entonces, uno nota, digamos, la diferencia entre líderes, el trato, incluso con mi anterior jefe. Uno trabajaba hasta los fines de semana, pero porque sabía que ibas a sentirte retribuido, que ibas a sentirte, eh, no sé cómo decirlo, pero como que iba a valer la pena tu trabajo y el esfuerzo que ibas a hacer, a diferencia de este último, ¿no? Eso era una de las experiencias que tuve, y a partir de que yo me pedí mi solicitud de cambio de área, le hicieron lo mismo como unos 5 colegas más. Así que, para el olvido. Tóxico, tóxico al parecer, ¿no? Gracias, Laura, por tu participación. Muy bien, chicos, van. Una consultita, licenciado. Diga, Walter. Este tema que estamos tomando ahorita ya en la versión 6 lo define en el marco, ¿no? Es que yo me recuerdo también, tuvimos la oportunidad con el compañero Alfredo Sasamoto de llevar esto con la versión 5, porque nosotros somos reintegrantes en este grupo. Y esto lo vimos nosotros, bueno, lo vimos también en esta parte, pero en el libro nuevo está en la parte de marco, ¿no? No está directamente relacionada, o sea, no la enfoca como la enfoca en el libro, en la versión 5, ¿no? En la sexta edición, correcto. Sí, en la sexta, sí. Sí. Y entonces esa es mi pregunta, una preguntita que le iba a hacer ahí, porque también fue lo que yo me basé en la versión 6 para estudiar, porque bueno, el otro profesor también tomó la versión 6, la anterior, ¿ve? Y ahora en el examen tuve un poco de cruce, ¿no? De los conceptos, ¿no? De terminología. Entonces, ¿te vamos a tomarlo según la versión 5 o lo vamos a complementar o cómo va a ser el enfoque que le vamos a dar al tema para que uno tenga ya la idea de poder prepararse para el examen, ¿no? ¿En qué examen tuviste problema, perdón?
Ayer tuve un de aseguranza, o ¿Ya? de lo que se utiliza en la terminología de la versión 5 y con el término de gestión en la ¿Ya? parte de los procesos, ¿no? Ah, sí. Entonces, bueno, ¿no? Para mí, ¿no? No, pero es que yo me basé en la versión 6 y claro, por eso le preguntaba, ¿no? Y no hay ningún problema. Si usted me dice, vamos a complementarlo, pues yo lo complemento nomás, ¿no? No, 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 Esa, no. La maestría es versión 6, ¿no? La versión 6. Lo que ustedes hayan podido ver en el examen, Walter, es justamente como son las preguntas tipo examen. Entonces te allá, coloca quizás algunos conceptos que son errados, que vos tenés que discernir con el conocimiento que tenés sobre la sexta edición, ¿ya? ya, listo, gracias, Liz. Entonces, estos temas de lo que estamos viendo nosotros ahorita, por ejemplo, de conceptuales de la planificación de los recursos humanos, también entra en esta área. Está en el marco y entra en esta área. ¿Por qué? Porque les comenté también que hay ciertas cosas que son repetitivas en el tema. Entonces ustedes van a ver herramientas que están al principio, después las van a ver al final en una área y en la otra. ¿Ok? Lo que ustedes tienen que tener claro son los conceptos. Bien, los conceptos y obviamente ese tema de glosario, que son pocas las cosas que cambian, como viste el tema de calidad de quinta a sexta, pues ni siquiera lo hemos tocado eso, ¿no? Nosotros estamos netamente enfocándonos en la sexta. Por ejemplo, cambia de la quinta a la sexta, era gestión de cronograma y ahora es gestión de tiempo, ¿no? Gestión de tiempo era antes, perdón, ahora es gestión de cronograma. Son temas conceptuales que no, ni siquiera lo hemos tocado nosotros, ¿ok? Pero es sobre la secta. Muy bien, seguimos jóvenes. Entonces, vamos a entrar de lleno ya a qué es, cuál es el primer proceso de planificación de la calidad de la gestión de los recursos, perdón. Entonces, para poder planificar la gestión de los recursos, nosotros necesitamos el acta de constitución de proyecto, los planes que ya tuviéramos avance y los documentos que también tuviéramos hasta ese momento. ¿Ok? Factores ambientales y activos los procesos de la organización siempre. No se olviden, factores ambientales por la legislación. Si la legislación le pide planes de seguridad, planes de movilización, otra cosa referida a los recursos, ustedes tienen que contemplarlos. Si les pide el tema de seguro a la caja, de la FP, si le pide todo eso, tienen que contemplar ustedes en función a la legislación. Y activo los procesos, si ya hay plantillas o algunos planes de otros proyectos o ya tienen un modelo de plan, lo tienen que utilizar. ¿Ok? La primera herramienta, juicio de expertos, que casi siempre se repite. El juicio de expertos lo tenemos que tener presente casi siempre, ¿ok? Ahí están nuestros expertos con los cuales ustedes tienen que trabajar. La representación de datos lo podemos hacer con diagramas jerárquicos, ¿ya? La estructura del loce de trabajo, que en este caso viene a ser estructura del loce de recursos, también ustedes pueden tener que es lo mismo, ¿no? A cada trabajo le colocan el recurso y eso se convierte en la estructura del loce de recursos. ¿Ya? Vienen también un diagrama jerárquico utilizado mucho, bastante, es el organigrama. ¿Ok? Estos son organigramas verticales donde arriba hay una cabeza. Ahora también un tema generacional, está muy de moda los organigramas horizontales, la horizontalidad en las organizaciones, ¿sí? Pero ahí les dejo el tema del punto es un organigrama, ustedes ya verán cómo lo estructuran, ¿no? Ahí está el diagrama jerárquico. Estructura de desglose de recursos, ¿no? EDR, ¿no? RBS, pues sus siglas en inglés. Aquí tenemos los recursos, pueden ser equipos, pueden ser físicos, informática, maquinaria, especialistas, soportes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos los recursos físicos y aquí tenemos los humanos, ¿no? Equipo por, ¿ya? El equipo de trabajo, ¿ya? El organigrama que le llaman el OBS, ya por sus siglas en inglés también, ya tenemos la dirección general y las otras direcciones que entran por debajo y ahí van ustedes colocando al personal por debajo de cada una
carteras de trabajo. ¿Ok? Ese es el organigrama como diagrama jerárquico. Otra manera de representar los datos es la matriz de asignación de responsabilidades. ¿Ya? Aquí está, la matriz RAM se llama, matriz de asignación de responsabilidades. Enseguida vamos a ver en qué consiste. Ya, una matriz de asignación de responsabilidades en formato RACI le ponemos aquí. RACI está descrito en la parte de abajo, ¿ya? La R es responsable de hacer, la A es responsable de gestionar, la C es la persona a la cual vamos a consultar y la I es informar. A, responsable de gestionar o la persona que aprueba. ¿Ok? Vamos a verlo en el ejemplo. Aquí en la parte de arriba tenemos la persona A, B, C, D, E. Arnaldo, Beto, Carlos, Diego, Ernesto. ¿Ya? Lo pueden colocar por nombre o lo pueden colocar por cargo. ¿Ya? El asesor, el constructor, el consultor, el diseñador, ¿ya? El entrenador, etc. Lo pueden colocar por cargo o por nombre, no sé, como ustedes prefieran. Es preferible colocarlo por cargo, diría yo, ¿ya? Porque de repente hay cambios, entonces tendrían que actualizar ustedes sus documentos cada que hay un cambio, un nombre. Y aquí nosotros tenemos en vertical lo que son las actividades. Por ejemplo, la actividad de diseño. Ya, síganme el ejemplo, por favor. R, el diseñador, diseñador, aquí con cargo, Diego es el diseñador, es R, responsable de hacer, dice, ¿no ve? Posteriormente, Diego, el diseñador, tiene que informar a E, al especialista. El diseñador al especialista. Y también tiene que informar a A, que es el asesor, por eso. ¿Ok? Y el diseñador a este consultor le tiene que consultar. Aquí dice, ¿no? Abajo, consultar. Entonces, este señor hace el trabajo consultando con este señor. Una vez que realiza el trabajo, lo presenta aquí a B, que va a ser la persona que aprueba, ¿ya? Informando a A y a E. Y ahí está compuesta lo que es RACI. Por eso, en cada una de las filas, ustedes van a ver que dice, no siempre va a decir RACI, pero en lo posible tiene que decir RACI. Lo importante es que haya una persona que realiza y una persona que aprueba. Siempre. ¿Ok? Una persona que realiza y una persona que aprueba. No siempre va a haber una persona a quien consultar, no siempre va a haber una persona a quien informar, dependiendo de la actividad. ¿Ok? Entonces, en eso consiste la matriz RAM en formato RACI. Una consulta, Arnaldo. ¿Quién era el encargado de informar? ¿Era el que hacía la actividad o era el encargado de gestionar? Informar. O sea, yo a alguien tengo que informar. Por ejemplo, yo estoy haciendo un informe. Entonces, yo realizo ese informe. ¿Quién me lo aprueba? Siempre va a haber una persona que me aprueba ese informe. ¿Ya? Pero yo para hacer ese informe le consulté a esta persona o puede ser que yo consulte a más de una persona. ¿Bien? Consulté, lo realicé, ya está listo, lo envío mi informe por mail a este señor para que me lo apruebe. Al mismo tiempo lo envío a estos dos para que estén informados de que el informe ya se envió. ¿Ok? Ah, ya, entonces el responsable de hacer es el que informa, digamos. Claro, es la persona que envía, exactamente. Yo informo que ya terminé mi trabajo. ¿A quiénes informo? Hay personas que solamente tienen que estar al tanto, ¿no es cierto? Como cuando mandamos el mail. Para la persona tal, es la persona que aprueba, con copia, ¿no es cierto? A tales personas para que estén informados simplemente, ¿no ve? Ah, perfecto. Ya, gracias. Entonces, así funciona la matriz RAM. Muy bien. Nos sirve la matriz para poder complementar con estos tipos con esta representación de datos en formato tipo texto. Entonces, el formato tipo texto no es más ni menos que el manual de funciones. ¿Ok? Entonces yo aquí coloco el rol, coloco las responsabilidades que tiene ese rol,
¿no? Entonces, ¿de dónde yo saqué cuáles son las responsabilidades de la matriz RAM? La matriz RAM me ayudó mucho, ¿no? Y yo lo voy colocando aquí en tipo texto. Puedo quedarme en la matriz o puedo hacerlo tipo texto, ¿ok? Entonces, en resumen, por ejemplo, acá nosotros podemos planificar la gestión de los recursos. Tenemos un organigrama. Ese organigrama viene acompañado de una matriz RAM que me ayuda a establecer un manual de funciones, ¿ok? Otra herramienta para planificar la gestión de los recursos es la teoría organizacional. Nosotros aquí tenemos que tener clara cuál es la información de las personas, los equipos, desde todo lo que corresponde a la organización. Eso hace la teoría organizacional. ¿Bien? Entonces tenemos que tener esa información para poder planificar muy bien los recursos. Las reuniones es otra gran herramienta que siempre está presente, ¿no es cierto? Como una herramienta. Así que la reunión es muy importante, tenerla en cuenta. Y al final nosotros vamos a tener un plan de gestión de los recursos, donde vamos a poder identificar los recursos, indicar cómo se van a adquirir esos recursos, establecer sus roles y responsabilidades mediante lo que es el manual de funciones, ¿no? Vamos a tener el organigrama, la gestión de los recursos del equipo de proyecto, vamos a tener nuestro pequeño plan de capacitación, cómo vamos a desarrollar a ese equipo, vamos a ver cómo se va a controlar también a los recursos, cada cierto tiempo se les va a hacer una evaluación de desempeño, no sabemos, ¿no? Eso tiene que definirlo en el plan. Y si va a haber un reconocimiento, también se tiene que indicar en el plan de los recursos humanos. Y vamos a tener el acta de constitución del equipo, no se confundan, ¿no? La primera, el alcance es acta de constitución del proyecto, esta es el acta de constitución del equipo. ¿Quiénes son los que van a participar de este proyecto? Ahí van a estar sus nombres, sus cargos, ¿ok? Y vamos a actualizar, en función a todo lo que hemos hecho, vamos a actualizar todo lo demás. ¿Qué es lo que actualizamos? Entre otras cosas, fíjense, supuestos, riesgos, cronograma, presupuesto, etc. ¿Ok? El siguiente punto, el siguiente proceso es estimar los recursos de las actividades. Para estimar los recursos, creo que ya estamos en hora, ¿no, chicos? Ya me estaba pasando. Hola, hola. Bien. Vamos a quedar justamente ahí, jóvenes, ya en estimar los recursos de las actividades y lo vamos a ver mañana a las 9. ¿Ok?